NFPA en protección contra incendios y seguridad integral. Ese encuentro, el cual reúne a profesionales de seguridad y protección contra incendios de cada uno de los presentes. A continuación, palabras por la licenciada Olga Caledonia, directora de Desarrollo Internacional. Recibámosla con un fuerte aplauso. Pidiéndole permiso a mis compañeros de otros países, tengo un gran interés en que Panamá progrese y que tengamos un nivel a la par. Las desventajas, pues, también que nos conocemos el juega vivo y pues por eso muchas veces nos ponemos un poquito más estrictos, pero la verdad es que las ventajas superan a las desventajas. Una de las ventajas, miren el congreso que hemos organizado, tenemos representación no solamente de Panamá, contamos con representación a nivel de América Latina, tenemos participantes de México, Nicaragua, Costa Rica, Colombia, República Dominicana, Ecuador, Brasil. Un congreso que comenzó a nivel nacional y que se ha vuelto un congreso a nivel regional. Antonio Macías es director regional de la NFPA para Latinoamérica. Con más de 30 años de experiencia en ingeniería electrónica, promueve el uso de adopción de los códigos de base consenso de la NFPA a lo largo y ancho de Latinoamérica. Hoy la NFPA ha hecho un esfuerzo importante tratando de explicar cómo funciona todo el sistema. ¿Por qué? Porque en realidad la experiencia nos ha demostrado que a veces en los países no nos damos cuenta de que no solamente es nuestro papel el importante en la protección contra incendio. Claro, nosotros conocemos nuestro papel, pero también resulta que es muy importante el papel de otras partes, ¿sí? De otros interesados, decimos stakeholders, de los que sostienen funcionando al sistema. Entonces, ha hecho un trabajo especial la NFPA tratando de explicarlo, apoyar el hacer cumplir el código, efectivamente. Miren, esta es una parte que la experiencia me dice. No son contrarios los que revisan los planos de los que diseñan, no son contrarios, no es fútbol, no son contrarios los que dicen sencilla, pero tenemos que tener confianza en que lo que dice el código está bien, más allá de por qué lo dice o de estar en el papel de decir, es que eso aquí no aplica. ¿Sí me explico? Es que eso en Panamá es diferente. Sí, no, hay que superar esa etapa para realmente avanzar y acelerar este proceso. No pensemos en por qué está ahí o por qué no aplica en Panamá. Pensemos en cómo vamos a hacer juntos para que se cumpla, para entenderlo. Aprovechemos nuestro tiempo en entenderlo y en tratar de aplicarlo lo mejor que podamos. En 3-4 minutos ahora ya podemos tener una inflamación, un fuego generalizado. ¿Por qué? Porque cada vez usamos más productos que son derivados del petróleo, más plásticos. Así que lo que antes tardaba 12, 13 minutos, 14 minutos, a lo mejor en que hubiera una leve, un incendio generalizado, que nos digan cómo debe ser el futuro de la NFPA, para que ustedes puedan hacer mejor el trabajo que están haciendo hoy. Ay, me brinqué una. Esto está ahí en la página de NFPA, ahí lo pueden ver y hay más información al respecto. Y por mi parte sería todo, muchas gracias. ¿Preguntas? Infraestructura crítica. Recibamos con un fuerte aplauso al licenciado Josti Méndez. Muchas gracias. Llegó a tiempo el audio, a encender el audio. Bueno, como ya comentaron en la introducción y les agradezco también por la presentación, siempre es un privilegio estar en este tipo de foros intentando platicar un poco de las
innovaciones que hay de tecnología para diferentes tipos de aplicaciones. Y en este caso quisimos hacer una presentación muy puntual y específica, aprovechando el tema que viene muy de boga en nuestros países de aeropuertos, infraestructura crítica que son en aeropuertos particularmente y metros. Sabemos de la obra que se está por terminar, por concluir, esperemos diciembre, dicen que enero a mediados estará concluyendo la Terminal 2 en el aeropuerto aquí en Panamá. El metro de Panamá también que está en construcción, que está por inaugurarse una segunda línea, pero en nuestros países vemos este tipo de infraestructuras complejas, grandes, nuevas, de rociadores, estos tubos de detección, los de las sirenas, los acomodas a la lateral de estos espacios. Los espacios de espera del abordaje, los espacios de salas de VIP, donde vas a esperar la salida de tu aeronave, también cómo las vas a proteger. Ya en muchos espacios se pide cero detector visible, no los quieren ver, escóndelo de alguna forma. No quieren ver nada por la parte de diseño. Este es en Abu Dhabi, en una de las áreas de VIP de Abu Dhabi, pues se puso todo escondido, no hay nada, ni rociadores ni detectores visibles. Están de alguna forma. Existen las condiciones de ese espacio. Se alcanza a ver aquí este tubo negro que está aquí, es la parte superior de la escalera eléctrica en el aeropuerto de Madrid. Aquí se ve la conexión. Este tubo negro, aquí hay una etiqueta roja, se alcanza a distinguir, repito, es la parte más alta y se ve la contaminación en la parte superior. Es un sistema de detección de humo por aspiración. El detector queda por fuera, el tubo queda por dentro. Obviamente ese polvo hay que limpiarlo, hay que llegar a limpiarlo. Pero no es que tienes que limpiar cada orificio que le haces al polvo, limpias el tubo central que llega al detector con un compresor de aire. Repito, estos proyectos en los metros, donde protege la estación, obviamente los espacios lógicos, la estación, la parte eléctrica, los cuartos eléctricos, los cuartos ocultos, la parte abierta donde está el público, la gente, pero también proteges estos lugares críticos, ¿no? Las partes subterráneas, más aún la parte crítica de la protección. Y dejamos con Eduardo del Muro Cuellar, que estará exponiéndole la importancia de códigos de instalación y normas de seguridad en sistemas de protección contra incendios. Recibámosle con un fuerte aplauso. Toma de un cuarto que tiene elementos, un mueble, un sofá, una mesa. Está un poquito luminoso, pero no pasa nada, se puede entender. Los elementos que están aquí, adentro de este cuarto, son del siglo pasado. Son de hecho de la década de los 70. En pocas palabras, la madera es madera. Las fibras naturales es fibras naturales. Y ya se podrán imaginar, el lado derecho no lo es. El lado derecho es algo que hoy compramos en cualquier tienda, es decir, fibras sintéticas, materiales sintéticos. La madera realmente ya no es madera. Y en el segundo cero, nuestros ingenieros iniciaron un fuego. No es una prueba científica, el sofá que está acá no mide lo mismo que el de acá, no. Es solamente ilustrativa y de hecho, lo comentaba también a la hora del almuerzo, escucho en toda Latinoamérica historias o argumentos sobre cómo no se construye en Latinoamérica igual que en Estados Unidos. Y es verdad, respetar. No es de que, yo le quito este mylar y no pasa nada. Sí pasa. Si está ahí es por algo. Y lo hemos definido, las normas los piden. Vamos a avanzar un poquito más para ver los esquemas de evaluación de la conformidad. La marca CE, por todos lados la hemos visto, y yo escucho muchas veces decir, mi producto es maravilloso, bien bueno, porque tiene la marca CE. Es más, les voy a contar la historia, de primera mano la escuché yo, de una organización francesa que estaba fomentando el uso de la marca CE, y qué bueno. Pero nada más digo, hay que darle todo su contexto. Compramos y lo revisamos. ¿Para qué? Para que a una autoridad pueda decir sí, cumple y te lo acepto, o no, espérame, no. Se pueden llamar de varias formas. BROs, protección civil, tienen bomberos. Yo a veces uso la palabra bomberos, pero honestamente sabemos que hay distinto nivel de responsabilidad en toda Latinoamérica. Los bomberos, y ustedes lo saben mucho mejor que yo, sus colegas platican, y algunos colegas de ustedes tienen más nivel de responsabilidad que otros, o más responsabilidades o autoridades, según se quiera llamar. Entonces... Ingeniero, buenas tardes. Todo el etiquetado debe estar, o más bien, todo lo listado debe estar etiquetado y viceversa, y si esto o se puede adaptar un código.
Todo el etiquetado puede estar... Todo lo listado pues, debe estar etiquetado y viceversa. Sí. Y si esto se puede adaptar códigos, podemos adaptar códigos. Adaptar me preocupa, adoptar me encanta. Es que adaptar es, también usamos la palabra tropicalizar. Y yo nada más pensaría, ¿se puede? Tal vez sí se puede. Pero vaya que sí tiene que estar plenamente justificado. Hay parámetros de justificación como son ambientales. ¿Qué está relacionado? Algunos requisitos están relacionados unos con otros, ¿no? Voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, si ustedes ponen un sistema de rociadores, las distancias de recorrido hacia la salida pueden ser más cortas, ¿sí? Si yo tengo la ocurrencia de decir, bueno, sí, pero aquí no es necesario rociadores, porque yo, mi experiencia en nuestro país, las instituciones y etcétera, bueno, no es necesario. Entonces, habría que dejar las distancias de recorrido más largas. Pero no solo eso, no solo eso, sino otros complementos. O sea, todo funciona. Pues muchas gracias. Igual, el día de hoy, el día de mañana estamos por aquí, a sus órdenes. Gracias. Implementación del Código de Incendios. El siguiente expositor, Efraín Villalobos, profesional con formación en ingeniería electromecánica, con más de 20 años de trabajar en la prevención y control de emergencias. Muy buenas tardes. Hoy vamos a hablar de una norma muy bonita, este pequeño documento que está por acá, de 760 páginas, que nos da un montón de información adecuada para protegernos contra no solo la seguridad de las personas, como es la NFPA 101, sino que acá podemos abarcar otros objetivos de la seguridad humana, como son la protección de la propiedad y la protección de los bienes materiales que tenemos en toda edificación. Cualquier pregunta, no hay problema, podemos ir atendiéndola durante el transcurso de la exposición. Ya hablamos de la parte de seguridad. La idea hoy es mencionar en 90 minutos, una tarea un poco titánica, todo el desarrollo o lo que contempla NFPA 1, que es el Código de Fuego. ¿A dónde está identificado? Creo que Perú y Chile sí han estado trabajando en ese tema. Pero ¿a dónde está identificado la capacidad de gente que tiene cada salón, que tiene cada estructura? ¿A dónde está indicado en una ley local que eso tiene que estar ahí? Entonces, esas son la importancia en el asumir una normativa de este tipo. ¿Quién controla? No en los planos, porque muchos de los países que están asumiendo la normativa sí son bastante rigurosos con el tema de aprobación de planos. Y eso es un primer paso muy importante. Pero hay que dar el otro paso importante y es verificar el cumplimiento. Y muchas veces si empezamos a hacer esta verificación, empezamos a ver que las estructuras no cumplen. Porque muchas veces los planos que se presentan son excelentes, porque ya los ingenieros y los arquitectos se dieron cuenta de cómo se debe presentar un plano. Pero los que instalan y los que construyen ya se dieron cuenta cómo se construye y cómo se debe cumplir. Entonces, este anexo me da una radiografía importante de cómo hacer cumplir precisamente esa condición. Las normas contra incendios conozcan de este tipo. Ahora, la norma es muy compleja porque me habla de temas bastante amplios. Me habla de compartimentación. Entonces, no solo voy a tener un ingeniero electromecánico, uno eléctrico, uno mecánico. Significa que hay arquitectos, que hay ingenieros civiles que también tienen que conocer del código, así como tienen que conocer de la NFPA 101. Esa capacitación es indispensable. Y les voy a ser sincero, es muy triste decirle a un cliente, vea, toda la inversión que usted hizo, cuando a mí me llaman, si no le sirvió de nada, esto tiene que partir de cero otra vez. ¿Pero cómo? Si yo invertí, si yo hice, si yo gasté, si yo ocupo el permiso de funcionamiento de la autoridad local, qué pena, pero probablemente dure unos 6 meses para volver a empezar. Entonces, por favor, sean ustedes los primeros en llevar la batuta en el tema de cumplimiento normativo. Otras 2 frases que también son importantes: la mejor manera de enfrentar una emergencia siempre va a ser la prevención, y para poder lograr prevención tengo que cumplir con las normas, tengo que cumplir con esos requisitos mínimos aceptables. Y lo otro es
La mejor herramienta es el conocimiento. Si nosotros no llegamos a tener un conocimiento adecuado, si solo pensamos que podemos aplicar la norma, pero no tenemos quien nos ayude a aplicarla, las cosas no van a funcionar. Ahora, como les digo, siempre tengo que analizar lo que voy a hacer adentro. Eventos especiales. El sonido no nos interesa tanto como lo que va a pasar ahí. Riquísima la carne que está preparando el hombre. Pero se le olvidó que estaba en un lugar con sistemas de protección contra incendio adecuados. Y él está feliz porque la llama está en lo más y mejor, ¿verdad? Es un evento especial, todo el mundo contento, ¿verdad? El mejor chef de carnes del mundo. Hasta que llegó, hasta que te conocí, dijo la canción, ¿verdad? Y esa primera agua que sale negra, chocolate. Y esa agüita que está un poquillo ahí, con un olorcito un poquito difícil, ¿verdad? Bueno, la idea, jóvenes... Vean que solo en Hollywood se activa todo el piso, ¿verdad? El rociadero es puntual si está bien diseñado y bien instalado, y es efectivo, ¿verdad? Dice NFPA que 1 en 16 millones es la probabilidad de fallo en rociador. Pero bueno, la idea que me haya soportado durante 90 minutos es que podamos implementar NFPA de una forma adecuada, que busquemos los profesionales, las empresas serias que nos puedan garantizar que lo que nosotros vamos a hacer es algo que va a servir, que va a tener resultados y que toda inversión que nosotros hagamos va a ser efectiva. ¿Consultas, jóvenes? Si no tienen consultas, muchísimas gracias. Espero que les sirva de mucho. Vamos a presentar en este momento al ingeniero Javier Sotelo, ingeniero civil de la Universidad Santo Tomás, especialista en desarrollo y gerencia de proyectos de la Escuela Colombiana de Ingeniería, año 2004. Y a partir de la edición 2019, no damos un paso atrás, sino cambiamos la mentalidad y decimos, hombre, es probable que tener rociadores entre la estantería bajo ciertas circunstancias nos va a salir más barato desde el punto de vista económico y más eficiente que solamente rociadores en el techo, porque las tecnologías de rociadores en el techo siguen estando limitadas porque la liberación de calor no permite que el agua penetre en alturas muy grandes, de tal suerte que tenemos que cambiar esa mentalidad. Y lo que vamos a ver al final y que va a aparecer en septiembre es, volvemos a los rociadores entre la estantería. Volvemos a los rociadores entre la estantería y aquí se acabó el curso ya, 5:25 ya, ¿para qué seguimos? Porque ya lo otro simplemente es completar la idea. Muy bien, tipos de rociadores para áreas de almacenamiento. Tenemos básicamente los siguientes tipos de rociadores. Vamos a quitarla. Eso ya es otra cosa, pero desde el punto de vista de análisis de incendio, eso no me afecta. ¿Qué me afectaría? Esa materia la tengo que clasificar. ¿Qué otra cosa me afectaría? ¿A qué altura la estoy almacenando? ¿Correcto? Eso sería la condición. ¿Y qué otra cosa me afectaría? ¿Cuál es la altura máxima del techo de esa bodega o de esa galera? Eso pasa, lo que tú mencionas, pasa igual con el almacenamiento de algodón. El almacenamiento de algodón tiene unas prescripciones que indican que yo no debo tener tantos arrumes de algodón porque como el algodón prende solo, bueno, el algodón en la primera etapa prende solo, pues tengo que separarlo del resto para que solamente se queme un sector del algodón. Porque estos rociadores, que son las nuevas tecnologías, me pueden ahorrar un montón de dinero, pero lastimosamente tienen esa limitante, 11 metros de altura. Bueno, muy bien. Veamos lo mismo, pero analizado por cada rociador. Los rociadores estándar pueden aplicar a cualquier tipo de sistema. ¿Recordamos cuáles son los sistemas de rociadores que existen? Sistema de tubería húmeda, sistema de tubería seca, sistema de acción previa y sistema tipo diluvio. Seguridad del 50%. Y creo que ahí también hay una gran diferencia. Los rociadores SFR han sido probados y se ha comprobado que con 6 rociadores se logra el objetivo de supresión del fuego. Sin embargo, NFPA y FM, no, para efectos de seguridad vamos a fluir 12.
En este caso, el factor de seguridad se redujo y se redujo al 50%. Es altamente probable que este modelo de rociadores haya funcionado con 4 rociadores, pero por seguridad vamos a sumarle otros 2. Solamente otros 2, pero ¿por qué hacemos eso? Porque estos rociadores son de aplicación específica, es decir, esos rociadores se han probado específicamente para ese uso. Obviamente eso implica que su utilización o su utilidad está perfectamente limitada. Pero si nosotros lo vemos, este rociador, con 6 rociadores, si estoy leyendo bien, logró el control del fuego, porque es un rociador de modo control. La diferencia es que esos 6 rociadores no están cubriendo 100 pies cuadrados, sino están cubriendo 144 o 196 pies cuadrados, es decir, seguridad del 50%. Y creo que ahí también hay una gran diferencia. Los rociadores SFR han sido probados y se ha comprobado que con 6 rociadores se logra el objetivo de supresión del fuego. Sin embargo, en FPA y FM, no, para efectos de seguridad vamos a fluir 12. En este caso, el factor de seguridad se redujo y se redujo al 50%. Es altamente probable que este modelo de rociadores haya funcionado con 4 rociadores, pero por seguridad vamos a sumarle otros 2. Solamente otros 2, pero ¿por qué hacemos eso? Porque estos rociadores son de aplicación específica, es decir, esos rociadores se han probado específicamente para ese uso. Obviamente eso implica que su utilización o su utilidad está perfectamente limitada. Pero si nosotros lo vemos, este rociador, con 6 rociadores, si estoy leyendo bien, logró el control del fuego, porque es un rociador de modo control. La diferencia es que esos 6 rociadores no están cubriendo 100 pies cuadrados, sino están cubriendo 144 o 196 pies cuadrados. Bueno, pues no siendo más el motivo de la presente y con toda la alegría que me da despedirlos para que se vayan a la casa, les deseo una feliz tarde. Simplemente alguna información que es importante que consulten. Esto no es solamente extraído en FPA 13, también tiene alguna información extraída de FM Global. FM Global como fuente de información muy importante. Alguna información extraída de los criterios de diseño, las guías de diseño de SFP. Y de mi parte, no me queda más que darles inmensas gracias. Acabamos. Muchísimas gracias. Espero les haya servido. Vamos a determinar desde el punto de vista normativo cuáles son los requisitos para los sistemas de protección contra incendio a base de agua en este tipo de edificios, que son los más comunes particularmente en Ciudad de Panamá. ¿Cierto? Muy bien, mi nombre es Javier Sotelo, tengo un verdadero gusto de poder compartir con ustedes, espero que sea útil esta charla. Muchísimas gracias nuevamente por estar acá. El objetivo es que definamos los requisitos. Toma la foto, dale. Definamos los requisitos mínimos en cuanto a sistemas a base de agua, porque no es lo único que se requiere, hay muchos otros sistemas desde el punto de vista de protección contra incendio en edificios de gran altura, y nos vamos a enfocar exclusivamente en sistemas a base de agua. Ellos los podemos ya cerrar en este momento: rociadores automáticos, sistemas de conexiones de manguera, sistemas de bombeo contra incendio y tanque de almacenamiento de agua. Eso en general serían los 4 sistemas, de lo cual podríamos deducir que son 4 normas de las que vamos a hablar hoy. En FPA 13, en FPA 14, en FPA 20 y en FPA 22. Serían los cuatro temas que vamos a tratar hoy. ¿Cuál es el problema en edificios de gran altura? ¿Cuál es el problema en edificios de gran altura? En edificios de gran altura el problema es cómo atendemos los incendios de forma manual, porque tenemos que hacerlo desde el interior. Y obviamente hay otro problema más serio: ¿cómo evacuamos a las personas? Claramente estas fotografías demuestran lo que no es una evacuación segura. Y observar esto pues trae recuerdos terribles, pero sobre todo trae una gran pregunta y una gran incógnita: ¿cuál es la responsabilidad de la construcción
desde el punto de vista de la protección de las personas que habitan un edificio de gran altura, entendiendo que a diferencia de lo que hablábamos ayer de áreas de almacenamiento, en un edificio de gran altura hay una inmensa población. Es decir, la ocupación es muy grande, muy grande. Son muchas personas las que pueden habitar, las que pueden estar en un edificio de oficinas, las que pueden dormir en un edificio de apartamentos o las que pueden estar en un hotel como este. Son muchas personas. Y la responsabilidad del constructor es asegurar que en caso de que se presente un incendio, estas personas no se mueran. ¿Correcto? Vamos a ver. ¿Qué es un edificio de gran altura? La definición, y esta es actualizada, es decir, la última edición de NFPA 101, es decir, la edición 2018, que es la edición vigente, indica que un edificio de gran altura es cualquiera que mida más de 22,5 metros, 75 pies, medidos desde el punto donde se podría ubicar el camión de bomberos hasta el piso habitable más alto. ¿Hay edificios de gran altura en Panamá? Yo creo que hay uno que otro, ¿verdad? Ahora, ojo, significa que no lo puede hacer, pero no es un requisito normativo. Y alguien ayer me comentaba y me preguntaba, ¿se requiere o no? Porque es que nos lo piden como si fuera una obligación. No. Y le voy a decir la razón por la cual NFPA 101 no lo ha incluido. Y es porque lastimosamente la presurización de escaleras no se ha terminado de inventar. Por lo tanto, la confiabilidad de la misma es relativamente dependiente de la ingeniería, del que la desarrolla, de la instalación, de dónde está tomando el aire, de cómo va a funcionar, porque en algún caso puede que la presurización de escaleras, en cambio de ser positiva, se convierta en algo negativo. Si no hay un control adecuado de la presión, si no hay niveles de presión distintos, puedo yo hacer tanta presión sobre una puerta que no le permito la apertura. No quiere decir que no la pueda utilizar, claro que la puedo utilizar. La pregunta es qué confiabilidad le voy a dar. Y si voy a instalar presurización de escaleras, no puedo suponer que ello me reemplaza otro de los requisitos de protección contra incendio. Este curso obviamente no va a hablar de todos estos elementos, solamente nos vamos a concentrar en sistemas de rociadores automáticos y sistemas de tubería vertical. Y como estos sistemas hablan de automatismo, necesitaremos fuentes de abastecimiento de agua, bombas contra incendio, ¿correcto? Y tanques de almacenamiento. Muy bien, muchas normas son las aplicables en edificios de gran altura. Hace más o menos unos 12 años, iniciamos un trabajo muy serio, a razón de Panamá, de buscar documentos técnicos que pudieran servir como guía o como base para edificios de gran altura. Inclusive, coincidencialmente, NFPA abrió una oficina o un grupo de expertos que pensaban sacar un documento específico. Otro, eso está mal, error de aceptación, ¿verdad? Muy bien, cada uno de los sistemas que mencionamos tiene un capítulo para aceptación, dependiendo del sistema, y luego nos iremos a NFPA 4 para hacer aceptación conjunta. Y esa es la magia de la norma NFPA 4, que entre otras cosas, NFPA 101 me dice que me relacione con NFPA 4 para hacer aceptación conjunta. Sistemas integrados. Si mi sistema de rociadores activa la bomba contra incendio, puede que me active la señalización del sistema de detección y alarma al sistema de rociadores y trabajan como un sistema integrado. Ahí se cierra el proyecto y ahí se abre otro nuevo capítulo, que es NFPA 25. Señores, les agradezco inmensamente. Si no salen en este momento, no les van a dar café. Muchísimas gracias. Agradecemos al ingeniero Javier Sotelo por su intervención. Solamente para hoy nos estará exponiendo acerca del tema suministros confiables de agua para incendios en Latinoamérica. Recibámosle con un fuerte aplauso, por favor. Tema que nos desvela en Latinoamérica, que es el suministro de agua confiable contra incendios. Y a medida que vayamos avanzando en la presentación, van a ver que nos vamos a ir derivando particularmente a lo que son reservas artificiales. Tal vez hoy aquí, para la ciudad de Panamá, no nos interesa la producción de congelamiento, pero el día de mañana tenemos que diseñar para una instalación petrolera que esté en una zona de congelamiento, sea en la zona alta de Colombia,
sea en la zona alta de Ecuador o sea en el sur de Argentina. Entonces, por lo menos tenemos que tener algunas cuestiones mínimas de cuáles son los valores a partir del cual me interesa la protección contra el congelamiento. Y, como decíamos antes, quedan excluidos algunos tipos de bladder tanks. ¿Qué tipos de tanques reconoce la NFPA 22? ¿Qué tipo de almacenamiento reconoce? Bueno, como hablábamos hoy, el tanque elevado, el tanque cisterna, el tanque hidroneumático, pero también tiene un apartado muy importante y que tiene características bastante distintas a lo que se hace habitualmente con respecto a los tanques de membrana. Tanque de la famosa geomembrana, el tanque de terraplén, no sé cómo le llaman aquí en Panamá. Es ahí donde yo hago un terraplén de tierra, genero una geomembrana y la lleno de agua, básicamente. Después lo vamos a ver en particular, pero obviamente no estoy hablando de aquella pileta que yo hago para decantación o para tratamiento de residuos y la dejo al aire libre y tiene el caño desde el costado y succiono con una... No. Estamos hablando de algo con ciertas características particulares para hacer un tanque de incendio, ¿verdad? Y tiene la NFPA 22 algo interesante. Yo no sé si aquí en Panamá se usan el break tank aquí. El break tank es una solución bastante interesante para cuando nosotros tenemos un sistema público, pero no es del todo confiable, pero es bueno y es robusto. Y entonces teníamos que discutir cuáles son las condiciones que tenía que cumplir. Por eso lo vamos a tratar particularmente el tanque de ruptura, porque es un concepto bastante interesante. Bueno, acá tienen algunas versiones, un tanque elevado, un tanque de succión. Por supuesto que este tanque elevado con esta altura no va a poder abastecer un sistema clase 1, ¿verdad? Claramente se ve. Si no, va a necesitar bombeo igual. Algunos tanques de almacenamiento, por ejemplo, estos son los tanques típicos de la parte vieja de la ciudad de Nueva York, tanque de madera, un tanque de PRFB, tanques hidroneumáticos. Estos tanques son de los años, en este caso es un tanque de los años 50, y el tanque típico de membrana, ¿no? Pero el tanque de membrana para incendios. Después vamos a ver que el conexionado, todo es bastante diferente de lo que uno está acostumbrado en una pileta. Estos sistemas se utilizan muchísimo en la industria para el tratamiento de efluentes, por ejemplo. Entonces, bastante diferente desde el punto de vista constructivo, ¿no? Vamos a ver en qué punto. Bien, por supuesto que la norma tiene la estructura típica de las normas de NFPA. Entonces, ¿cuál es la estructura típica de la norma de NFPA? Capítulo 1, alcance de objetivos. Capítulo 2, norma de referencia. Capítulo 3, definiciones. Capítulo 4, requerimientos generales. Toda la gran mayoría de lo que son normas NFPA mantienen esa estructura. Entonces, ¿cuáles son los requerimientos generales? Bueno, en primer lugar, lo que me va a decir la norma es que yo esa reserva de agua de incendio la aleje del riesgo o que la proteja por lo menos con un muro de 2 horas de resistencia al fuego. Los materiales a utilizar, si bien la limitación, digamos, es bastante amplio, hay una limitación, puede ser acero, madera, hormigón, algún textil especial o polietileno reforzado con fibra de vidrio. Tengo que tener, recuerden, no sé si alguno aquí ha tomado ya la 25, pero recuerden que cuando damos el curso de la 25, ¿qué es lo que decimos? Que cuando uno va a hacer una auditoría, lo primero que pide es el certificado de nacimiento de esa instalación. En los tanques es lo mismo. Uno debería tener dentro de la papeleta de su instalación contra incendios también todo lo que es la información del tanque de reserva. Entonces tiene que haber planos completos con toda la información constructiva del tanque, los ensayos que se han hecho, si se han hecho ensayos de los materiales, etcétera, etcétera. Y todos los ingresos al tanque, tanto superiores como si tiene boca de hombre de inspección en la base, tienen que tener la indicación de ingreso a espacio confinado. De acuerdo a la olla, ¿cuáles son las 3 cosas que tiene que cumplir un espacio para ser confinado? Acceso restringido. ¿No? Esa es una confusión típica. Es una confusión típica. Mucha gente dice, no, el espacio confinado tiene riesgo, falta de oxígeno o explosividad. Eso es cierto. Pero no hace a la definición de espacio confinado. Para la olla siempre va a hablar de protección contra el congelamiento cuando la temperatura ambiente sea menor de 4,4. Y eso no es caprichoso.
Eso viene de que cuando uno ve la curva de temperatura-volumen del agua, ustedes saben que el agua es uno de los pocos elementos que se expande al congelarse. Pero en realidad no se empieza a expandir a los 0 grados, sino que se empieza a expandir cuando empieza a bajar de los 4 grados centígrados. Por eso es que siempre que nosotros veamos en las normas NFPA, protección contra el congelamiento, no se trata de los 0 grados, sino que se trata siempre de los 4,4. En este caso va a ir un poquito más allá, ya lo vamos a ver más adelante. Pero para el agua incluso me va a pedir una temperatura levemente superior. Bueno, pueden ser enterrados, pero hay una serie de requisitos, como mantenerlo por debajo de la línea de congelamiento, que tenga por lo menos 45 centímetros por debajo si está en un edificio. Si está en una sala, tiene que tener la sala en ese extremo del tanque de calefaccionamiento, etc. Entonces, generalmente lo que se hace cuando está en zona de congelamiento es soterrar el tanque del lado de afuera, y del lado de adentro del edificio hay una sala donde está toda la parte de comando del tanque, y desde allí se puede acceder a toda la información. Tienen que tener una válvula de seguridad porque no se olviden que a la postre es un recipiente sometido a presión. Tienen que tener una válvula de drenaje de emergencia. Tiene que tener una cierta capacidad el compresor. ¿Para qué? Para poder ir bombeando aire a medida que yo voy consumiendo la presión del líquido. Y si en la sala hay material combustible, entonces debería haber rociadores automáticos. Acá tienen algunos de los más típicos. Yo conseguí 3 fotos de tres tipologías distintas de tanques. Este es un tanque a nivel. Pueden ver en celeste todo el sistema de aire comprimido y en rojo todo el sistema de agua de incendio. Acá es un tanque que está en pleno proceso de soterramiento. Y aquí tienen una sala de comando de un tanque soterrado, que en este caso además le han puesto una bomba de incendio, lo cual no tiene mucho sentido, ¿no? Utilizo el neumático, utilizo la bomba, ¿no? Pero bueno, en ese caso he utilizado las dos cosas. Vamos a pasarnos a los tanques de madera. Entonces, ¿aquí utilizan tanques de madera? Sudamérica se utilizan en algunos casos, sobre todo cuando quiero tener algún tipo de protección contra incendio forestal. Es casi el único uso que hay para tanque de madera. Pero ojo, de todos los tanques de madera que he visto en Sudamérica, ninguno cumple con nada de esto, ¿no? O sea, han conseguido madera de segunda mano y hicieron un tanque ahí en... Bueno, lo primero que dice la norma es justamente que no se puede utilizar madera de segunda mano, ¿verdad? Que la madera tiene que estar cuidadosamente revisada por un experto calificado, que tiene que estar tratada con creosoto, con pentaclorofenol. Eso es para que la humedad no pueda entrar fácilmente en la madera y mucho menos los bichos, ¿sí? ¿Cuál sería el propósito de un tanque de madera? Ahorrar dinero. Yo tengo la madera disponible y ahorro peso también. Es un tanque liviano. O sea, los tanques de madera se utilizaban muchísimo cuando todavía no existían los tanques de plástico, ¿no? Cuando vinieron los tanques de plástico, ya está, pero... ¿Hay muchos tanques de madera? Sí, mucho. En Estados Unidos se utiliza mucho. En algunos lugares se mantienen, como por ejemplo en la parte más antigua de Nueva York, por una cuestión estética también. Antes el plástico se fundía en hornos a llama abierta. Ahora se usa Dauterm, que es un aceite. Se precalienta el aceite, se manda y con eso se funde el plástico. Bueno, ese aceite cuando sale de la fundición del plástico tiene un serpentín que pasa por el tanque y lo mantiene a temperatura, exactamente. Así que cualquier fluido caliente se puede utilizar. De hecho, hay unos sistemas que se venden en Argentina también que es por inyección y quema adentro del agua. No sé si lo han visto. Es una llama como si fuera un soplete que se pone dentro del agua directamente, ¿no? Lo alimenta de gas y oxígeno y listo. Bueno, hay que tener en cuenta siempre las condiciones de funcionamiento antes de la puesta en funcionamiento. Tiene que haber gente del fabricante, todos los reportes, esto para la recepción general de los tanques, ¿no? Todos los reportes tienen que estar por triplicado, de manera que a cada uno le quede una copia de esa partida de nacimiento, y cualquier acción que sea necesaria, correctiva, tiene que ser previa a la recepción del tanque. O sea, yo no debería estar accionando sobre el tanque una vez que se recibió. Tienen que estar inspeccionadas las conexiones, las placas antivórtices, la soldadura del fondo si es soldado. Tiene que haberse hecho si iban a hacer tintas penetrantes o radiografiado o gamagrafiado del tanque, ya tiene que estar preparado. Y se realiza el llenado del tanque con la verificación de las pérdidas que pueda haber en el mismo.
Ahí tienen mi correo electrónico, si no les llegan a dar el pendrive con la presentación, me escriben que yo se las envío con gusto. Muchas gracias. Fuerte aplauso, agradecemos. Hoy vamos a hablar en este momento sobre lo que podamos aportar a nivel de cuáles son los criterios de diseño que se deben tener en una instalación de bombeo contra incendios. Y es importante este apellido que diga aquí, estamos hablando de bomba contra incendios. Lo primero que hay que establecer es que no es igual una bomba que va a ser usada para protección contra incendios a una bomba que es de proceso a nivel industrial. Ni la parte en la curva, en la selección de la bomba, y mucho menos en todo lo que tiene que ver con la parte de protección. Motor y controlador en las bombas contra incendios forman parte fundamental porque estamos hablando de una unidad de bombeo contra incendio, no estamos hablando nada más de la bomba, pero el servicio para lo cual está dedicado este equipo, no olvidemos cuál es la misión de NFPA: salvar vidas, proteger activos, garantizar continuidad de negocio, proteger medio ambiente. Pero ¿qué queremos hacer ver? Que el énfasis que se coloca en la bomba de protección contra incendios es en el corazón del sistema. Al igual que nosotros, el corazón depende de cada una de todas nuestras funciones. Igual, en un sistema de protección contra incendios, el sistema de rociadores, que tenga que estar en cualquier función, el sistema de diluvio, el sistema de espuma, sistema de mangueras o una red de agua contra incendio, que tengamos algunos hidrantes para protección suplementaria o monitores también. Si no tenemos una buena bomba o un sistema de bombeo adecuado, no vamos a tener los objetivos cumplidos con los cuales fueron diseñados. De manera que es importante que entendamos que estamos hablando en la bomba en qué tipo de aplicaciones. La charla en su título dice criterios. Entonces, cuando estamos hablando de criterios de diseño, vamos a tratar de ver que es una intersección de varias cosas que se tienen que hablar. Cuando estamos hablando de un sistema de bombeo, tenemos que hablar de lo que significa la parte del suministro de agua. Tenemos que hablar también, y es muy importante, cuál es el objetivo del sistema que está instalado. Si es un sistema de rociadores, o si es un sistema de agua pulverizada, o si es un sistema de espuma, o si es un sistema de mangueras. Pero tiene que estar muy bien claro y definido cuál es el objetivo de la instalación y sobre todo la documentación técnica que tiene que tener esa instalación. Y hablamos desde los criterios de diseño, la memoria de cálculos, los planos. En esa memoria de cálculo debería estar referido la isometría nodal de ese sistema que estamos supuestamente diseñando o trabajando o instalando. Pero si no tenemos la referencia del cálculo de ese sistema de protección contra incendio, no estamos haciendo nada. Estamos trabajando a ciegas. Y esto no es por intuición. Esto es importante que estemos claros. Aquí tiene que haber el nombre y apellido de un requerimiento, se llama caudal y presión. Si no tenemos el caudal requerido y la presión requerida, para cualquier tipo de sistema no vamos a poder escoger jamás una bomba contra incendio. O suministro para monitores o hidrantes que serán utilizados como protección suplementaria al riesgo. Pero cada una de ellas lo que nos va a dar son los parámetros de diseño que deberíamos tener en ese documento que se llama criterios de diseño. Cuando usted entrega una ingeniería, tiene que entregar, no es un plano o un cómputo, es un compendio de documentos, donde está un documento que se debe llamar criterio de diseño, que sale desde el código de incendio, porque la 1 dice que la planta X y Z tiene que regirse con un sistema de rociadores. Pero ¿de dónde salió esa información? Porque se le dio a Antonio o a Javier pensar que era de esa forma. No, ahí está en el código, ahí está la secuencia, demuéstramelo, dime cuáles son los puntos. Ese es un criterio, el criterio de diseño, pero de allí tengo que ir a un documento que es la memoria de cálculo, basado en ¿qué? En unos planos de planta, isometrías, pero en la isometría marcar los nodos, cortes, detalles, todo tiene que estar basado en realidades. Esa memoria de cálculo me va a llevar a unos cómputos métricos, me va a llevar a una hoja de datos técnica, me va a llevar lo que quiera que el dueño vaya a querer licitar o cómo negociar el proyecto. Pero hay una secuencia lógica de cómo se deben hacer las cosas. Pero el documento más importante es el de criterios de diseño. Sale de cada una de todas estas normas. Y son criterios distintos. Caso de espuma. En este caso tenemos un sistema de alta expansión. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que buscar entonces cuál es la que nos toca para ver qué tipo de requerimiento debería tener
en ese sistema de diluvio, pero que me va a generar espuma. Porque si no tengo la presión, yo voy a tener un chorrito de agua, no voy a tener espuma. Sistema de agua pulverizada. Es importante, ¿por qué? Porque decimos en la boquilla más alejada debo tener tal presión. ¿Pero eso es para qué? Para garantizar que si en esa tenemos, obviamente en todas las demás vamos a tener. Pero ¿por qué se tienen que hacer las pruebas? Porque no solamente tengo que ver que en esa boquilla haya la presión, sino que esto, el prisma de ese transformador, que no es nada ni simétrico, ni un paralelepípedo perfecto, nada de eso, es bastante asimétrico y bastante... Esto es una represa, esto no es una represa. Esto, obviamente no voy a decir dónde es, pero son sistemas que estuvieron instalados. Miren la tubería, allá hay sistema de agua pulverizada. ¿Dónde está el sistema de agua pulverizada? Aquí está. Ahí está el sistema. Aquí está el sistema. Estos son los soportes del sistema. Ahí está el sistema. Hubo sistema. ¿Se probó ese sistema? ¿Se probó como prueba de aceptación inicial? ¿Se probó en su aspecto de IPM? Entonces, ¿qué pruebas son las que tenemos que hacer? Eso es lo que, cuando decimos que en un sistema de agua pulverizada, se diseña que en la última boquilla, o en la boquilla más alejada, tengo que tener una presión X, Y o Z, ¿verdad? Y a partir de allí comienzo hacia atrás a calcular cuál es la presión que debo tener en mi válvula de suministro. Eso tengo que probarlo. Y a la vez que estoy probando cuáles son los requerimientos de nivel de presión y caudal, estoy probando si todo está realmente humedeciéndose como tiene que estar, con el ángulo que debería tener, con todas las características que deberíamos tener. O sea, no puede ser la boquilla más alejada. Esto es una represa, está por aquí, porque la represa, la válvula está más abajo, el tanque es la presa justamente. Entonces, claro, este es un video casero. Estas son boquillas, sistema de agua pulverizada, NFPA 15. Vamos a ver la presión de suministro en la boquilla más alejada. No es que quitamos la boquilla, es que colocamos una T y se coloca el manómetro para medir la presión residual de la descarga de esa boquilla. Y si esa presión residual está por encima de lo que nosotros dijimos que iba a ser nuestro diseño, entonces obviamente estamos validando que el diseño se está comportando como debe ser, aparte de la parte de cobertura de agua. Esto es lo que hay que buscar. ¿Qué dice ahí? Te lo voy a poner porque si estuviera bien...